Hola, bueno, soy Judith Huerta Ferrán y hoy quiero hacer un vídeo para explicar la rueda del año o rueda de la naturaleza, como a mí me gusta llamarle, y su relación con la crianza o cómo esta nos puede ayudar en el acompañamiento de nuestros hijos e hijas. Bien, me gustaría aprovechar primero este espacio para desmitificar un poco la rueda del año en sí y apropiárnosla un poco en nuestra península ibérica, ¿no? La rueda del año consiste en un calendario que honra y celebra 8 festividades, ¿no? 4 festividades mayores y 4 festividades menores. La rueda que conocemos hoy en día, o la más conocida, es la rueda anglosajona, ¿no? Todo lo que nos llega a través de, concretamente, los celtas. Eso está genial y es muy interesante. Pero es verdad que puede quedar lejos de la tradición que tenemos pues aquí en la península ibérica. Una tradición muy rica y de muchísimos años y que hoy en día podemos ver que se sigue celebrando en pueblos, ¿no? Mucho de interior, en el norte de España. Por ejemplo, vemos mucha tradición celta en el norte de la península, pero es verdad que tuvieron muchas olas de invasiones celta, pero a veces se confunde lo celta con una tradición propia de la península y de esa zona en concreto del norte, ¿no? Zonas como Galicia y toda esta tradición tan, pues, bueno, tan arraigada a su propio territorio. Entonces, pues yo desde aquí abro esta ventana a que la rueda del año en realidad es algo muy autóctono, muy de la península, muy de conexión de nuestros antepasados y antepasadas a su territorio y a sus ciclos. Y así que, bueno, desde aquí pues hago esa reivindicación de que cada uno se haga como propio estas tradiciones de su territorio, y también pues la ventana a celebrar y honrar estos ciclos de la naturaleza y cómo impactan en nuestro territorio, que es desde donde nosotros realmente podemos conectar con lo cercano, pues es lo cercano lo que nos provee lo necesario. ¿Y por qué es tan importante para mí celebrar la rueda del año o de la naturaleza y sus ciclos con la crianza? Pues bueno, primeramente en nuestra cultura seguimos celebrando la naturaleza de manera repetida y reiterada durante el ciclo del año. Pero es verdad que quizás lo hacemos un poco desconectados de esa propia esencia. Podemos ver un ejemplo en la Navidad, ¿no? La Navidad la vivimos de manera muy cristiana, de una manera muy social, o sea, socialmente celebramos la Navidad cristiana y a veces nos podemos alejar de su origen, de la celebración del solsticio de invierno. O lo podemos ver también en Samhain o Samhain o Samaín, cada uno pues le llama de la manera que le vibra. Pues en Samhain lo podemos ver también que incorporamos Halloween, incorporamos, bueno, el día de todos los de santos, ¿no? De todos los santos, la castañada, y se aleja un poco de su origen. Entonces, para mí no es que haya nada malo, a mí me encanta la mezcla que se puede llegar a hacer, creo que es muy rica y muy beneficiosa para nuestros hijos y nuestras hijas, pero es verdad que podemos realmente aprovechar para ir un poco más allá y conectarnos con la verdadera celebración. ¿Qué estamos celebrando? Cómo esto nos afecta directamente a nosotros como personas, como parte de una comunidad, de un territorio. La rueda del año en sí no tiene una connotación religiosa primeramente, sino una connotación espiritual, de vinculación con la tierra, de vinculación con la comunidad, de vinculación con nuestros ancestros y nuestros ancestros. En realidad es un agradecimiento a la Gran Madre Tierra. Como arquetipo de madre que es, nos da todo lo que necesitamos para sobrevivir, para comer, para sanarnos, para relacionarnos, y como la ley y la demanda del dar y recibir, podemos devolver, aunque como una buena madre que es no podemos devolver todo lo que nos ofrece. Así que se trata de agradecer, de celebrar, de honrar lo que nos sustenta.
Personalmente me encanta celebrar la rueda del año, rueda de la naturaleza, porque me conecta con lo sagrado femenino, porque es el arquetipo de la madre la que transmite las tradiciones. Y eso me resuena tanto y se trata de celebrar la tierra, una vinculación directa con la tierra y tener una guía mes a mes, un calendario. De ahí a que traspasar esa sabiduría a nuestros hijos e hijas para mí es parte de su crianza, porque son parte del territorio, porque les estamos diciendo de manera simbólica que son naturaleza, que los cambios que viven internamente tienen una explicación porque son uno con la Madre Tierra. Agradecimiento a la Gran Madre Tierra. Como arquetipo de madre que es, nos da todo lo que necesitamos para sobrevivir, para comer, para sanarnos, para relacionarnos. Y como la ley y la demanda del dar y recibir, podemos devolver, aunque como una buena madre que es, no podemos devolver todo lo que nos ofrece. Así que se trata de agradecer, de celebrar, de honrar lo que nos sustenta. Lo que es afuera es adentro. Luego también nos sitúa en un tiempo concreto, en el aquí y el ahora. También nos ayuda a crear tradiciones y a pasar un tiempo de calidad con ellos y ellas, compartir y generar tradiciones y también, ¿por qué no decirlos?, de estar vivos en nuestros nietos y generaciones futuras. Eso, ¿no?, lo típico que dirán, eso es lo que hacía mi abuela bruja, ¿no? Entonces, también ese concepto de cómo podemos tener alas, si no tenemos raíces. También trabajamos el sentido de pertenencia, la conexión con el territorio sagrado del cual pertenecemos. Como te digo, la rueda del año que nos llega hoy en día se rescata a través de un documento, concretamente el calendario de Colin, descubierto en Francia en época del Imperio Romano, que impuso el calendario juliano, que es el que se convertiría en el calendario nuestro actual. El calendario de Colin es un intento de reconciliar los ciclos de la luna y el sol, aunque tampoco es que tengamos muchísima información de cómo se celebraban las cosas. Es bastante desconocido en general la rueda del año y hemos adaptado en la etapa más moderna muchas de las festividades que hoy en día pues estamos celebrando, ¿no? Al final, este calendario es circular, como el tiempo. Otro concepto del que podríamos extendernos, pero es cómo captaban, ¿no?, la vida, cómo captar la vida como algo cíclico. Pasamos una y otra vez por el mismo tiempo, las mismas situaciones, pero con un grado más de experiencia, ¿no? Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, la rueda de la naturaleza se divide en dos mitades claramente separadas, la etapa oscura y la etapa de luz. La etapa oscura empieza con Samain, iniciando los 6 meses del reino de la oscuridad, y Beltane, o conocido en la península ibérica como los mayos, en su contrario, en su oposición, dando inicio a los 6 meses del reino de la luz. Y aquí tenemos el eje de la luz y la oscuridad, el yin, el yang, el inconsciente, el consciente, la polaridad, el equilibrio. Como hemos dicho, la rueda de la naturaleza se divide en 8 festividades. Samain y Beltane forman parte de las festividades mayores, dada su importancia, junto con la Candelaria o Imbolc y la fiesta del trigo o Lamas. Como ves, la rueda va pasando por diferentes estados que son los que pasamos nosotras mismas y nuestros hijos e hijas. La comunidad entera pasa por estos estados. ¿O es que tú estás igual en primavera que en otoño? Luego, por otra parte, tenemos los 4 festivales menores, que son básicamente lo que más recordamos porque son los equinoccios y los solsticios y les podemos poner una fecha concreta. Dependen de la posición del sol y de la luna, que son el solsticio de invierno o la Navidad o Yule en la rueda del año, el equinoccio de primavera o Ostara, el solsticio de verano o Lita y por último el equinoccio de otoño o Mabón. Entonces, ¿por qué empieza en Samain toda la rueda de la naturaleza y no en Beltane, por ejemplo? Pues tiene mucho sentido, pues porque todo empieza por su etapa oscura, por tus ancestros y ancestras. La oscuridad trae vida, el útero materno, la semilla debajo de la tierra. Nuestros objetivos se gestan desde dentro hacia afuera, como la rueda del año.
Y realmente podríamos extendernos un montón en este concepto de que la vida nace desde la oscuridad, pero al final el concepto que queremos guardar es ese, ¿no? El cómo la rueda del año empieza en el momento más oscuro, o que entramos en el reino oscuro, mejor dicho, y cómo se va expandiendo hacia la vida. ¿Y qué pasa en Samhain y en Beltane? Pues este cambio de polaridad de la etapa oscura a la etapa de luz y al revés, y entonces eso genera o se abre una grieta, ¿no? Un espacio al limbo, un espacio entre mundos, y de ahí que se diga que el velo entre mundos es más fino que nunca. Ese día no se pertenece ni a un reino ni al otro. Y eso pues nos trae muchas posibilidades, nos permite conectar y estar cerca de nuestros ancestros y ancestras, y de hecho en la actualidad esta festividad gira en torno a ello. Por ejemplo, el Halloween actual no es más que un vestigio de esto. Pero también lo vemos en todos los santos, etc. Es lo que quizás más arraigado está en nuestras tradiciones actuales. Incluso en mi tierra, la castañada, al final la castañera es un símbolo de la muerte que viene a visitarnos. Y aún en muchos pueblos se conserva la tradición de dejar un sitio en la mesa vacío para nuestros ancestros y ancestras, abrir las ventanas y puertas para que puedan entrar, no limpiar las esquinas para que vengan las ánimas, que era como se llamaba los espíritus antiguamente, ¿no? Y que no se asustaran y que no se fueran. Muchas otras, como los altares, las ofrendas en forma de comida, como los panellets en mi tierra, tabaco, licor, todo lo que hoy en día podemos ver y que se conserva, la verdad, en muchos lugares del mundo. Para los niños y las niñas, para mí, es una fiesta muy importante a celebrar y a incorporar. Y lo podemos celebrar a través del Halloween, claro que sí, pero quizás podemos buscar un espacio de conexión y profundidad y aprovechar para hablar sobre sus ancestros, de todo el linaje que les están sosteniendo, contar historias, preparar el altar con ellos y ellas. En fin, en las cápsulas doy mucha información, en la cápsula concretamente de Samhain, sobre información e ideas al respecto. Lo que para mí es una oportunidad de tener presentes a todo este linaje y despedirnos y rezarlos incluso si queremos. Los resumiría en conocer sus raíces y una oportunidad para hablar sobre la muerte. Nosotros también formaremos parte del reino de la oscuridad, para hablar de lo oscuro también que habita en mí como parte de mi completitud, el yin y el yang, el equilibrio cada uno de nosotros y nosotras. Son mensajes importantes para nuestros hijos e hijas, y que en el día de Samhain se abre la posibilidad para hablar, para dar pie a que estas conversaciones se puedan dar. Y eso es algo que me encanta reflexionar y que tomemos conciencia de la importancia de celebrar y honrar la muerte, la parte oscura que habita en nosotros, comprenderla, aceptarla, validarla, porque a veces la crianza respetuosa, o cuando hablamos cuando hablamos de las emociones, está muy bien hablarlo, pero sentirlo es allí donde quiero llegar, ¿no? Y cuando nos sentamos, nos tomamos 5 minutos y hablamos sobre ese concepto, hablamos sobre la muerte, hablamos sobre las personas que están en el otro lado, creo que ahí, aparte de generarse un vínculo muy íntimo a nivel sistémico, a nivel familiar, también estamos dando mucha oportunidad para sentir, atravesar toda esa oscuridad que habita en cada uno de nosotros. Entonces también es un tema que podríamos extendernos muchísimo, pero vamos a seguir con la rueda del año, la rueda de la naturaleza. Pues también en Samhain, al entrar en el reino de la oscuridad, en la antigüedad todo lo que no se había recogido hasta ese momento se debía dejar en la tierra, no se podía como cosechar. Y de ahí que en el equinoccio de otoño sea la segunda cosecha, de hecho, todo se recoge. Y todo lo que ahora nos ha recogido, ahora le pertenece a la tierra, a los ancestros, al otro mundo. Ellos son los guardianes, y este mensaje me parece también muy bonito de recuperar, porque no son mirados como algo con miedo, sino como algo que guarda, como el ángel de la guarda. Ellos nutren las semillas que brotarán más adelante.
En Samhain otras cosas importantes son los disfraces y los oráculos, que también forman parte importante, ¿no?, de esta festividad, y al final no dejan de ser vestigios que vemos hoy en día en el Halloween, por ejemplo. Y en el caso de los oráculos, como este momento del año al que podemos conectar con lo sutil que habita en nosotros y nosotras, es decir, la oscuridad, el inconsciente se revela, tenemos acceso. Así que indagar en los oráculos ese día es una muy buena, pues bueno, un buen juego, una buena oportunidad también. Bueno, realmente esto es una pincelada de lo que podemos, de lo que nos puede aportar celebrar la rueda de la naturaleza con nuestros hijos e hijas, también a nivel familiar, todo lo que pues todo lo que conlleva hacer todas estas tradiciones, aparte de a nivel de comunidad mantenerlas e irlas repitiendo año a año. También año a año se va integrando nuevos conceptos en nuestros hijos e hijas y en nosotras mismas. Y bueno, podría hablar de este tema sin parar, pero vamos a dejarlo aquí. Te recuerdo que yo voy haciendo, ¿no?, toda esta información, más concretamente de Samhain, la puedes encontrar en las cápsulas que estoy ofreciendo, que es un audio diario cada día, donde te cuento el origen, desde dónde se sustenta toda esta festividad de Samhain en este caso, pero también ideas, recursos, propuestas, inspiración de cómo lo podemos hacer en casa, porque a veces tenemos muy clara la teoría, pero a veces cuesta como ponerlo en práctica, ¿no? También hay meditaciones para nosotras mismas, para sentir esa energía. Concretamente, Samhain no hago una celebración todos juntos y juntas en familia, como suelo hacer con las otras, sino que lo hago más internamente, lo hago pues en este caso pues en mi casa, ¿no?, con mi hija y familiares y amigos, pero sí que es verdad que ofrecemos este año por primera vez el Círculo de Mujeres Ancestras para conectar con este sagrado femenino que sustenta toda la rueda de la naturaleza, ya que el arquetipo de madre es la que, ¿no?, traspasa las tradiciones, y cómo las madres podemos vivir, las madres y las mujeres podemos vivir esta festividad. Así que bueno, te animo a que sobre todo pues las cápsulas, ¿no?, que son estos audios que puedes ir escuchando a tu ritmo, cuando te apetezca, e ir integrando, y también pues este grupo, formar parte de la comunidad del grupo para ir compartiéndonos nuestras experiencias con estas festividades. Así que, bueno, gracias por llegar hasta aquí, si has llegado hasta aquí, y bueno, te iré contando más sobre la rueda de la naturaleza. ¡Adiós!